Estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad que tenemos de meditar un momento, un tiempo en la palabra de Dios. De hecho, cada domingo hemos estado apartando este tiempo para llevarles hasta su casa, hasta su hogar o hasta ese lugar donde usted nos está viendo la palabra bendita de nuestro Dios. A excepción del domingo pasado que tuvimos un problema técnico, hoy, una vez más, gracias a Dios, vamos a estar en este tiempo compartiendo la palabra. Así que continuemos con nuestra serie acerca de los principios del reino de Dios basados en el Sermón del Monte. Hoy analizaremos la palabra misericordia en el versículo 7 del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. La palabra de Dios dice de esta manera: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ya hemos avanzado en estas 4 bienaventuranzas, 4 principios del reino, que nos han mostrado una manera totalmente diferente de vivir, una manera totalmente diferente porque estamos acostumbrados a vivir mal, a hacer las cosas negativamente, a pensar solamente en nosotros y dejar de pensar en los demás. Hemos sido educados en una sociedad egoísta, ególatra, pero la palabra de Dios nos da una nueva dirección, una nueva forma de ver la vida, una nueva manera de vivir el cristianismo. Aprendimos que es necesario que seamos pobres en espíritu, es decir, que dependamos totalmente de nuestro Dios. Aprendimos que son bienaventurados los que lloran, es decir, los que están quebrantados por su condición de pecado delante de Dios. Pero también aprendimos que son bienaventurados los mansos, porque dice la Escritura que ellos heredarán la tierra. Y aprendimos que mansedumbre son aquellos que son tranquilos, aquellos que han logrado el dominio propio. Y cómo es que ahora usted y yo debemos aprender también a tener hambre de la justicia de Dios. Ese fue el último tema que compartimos. El día de hoy ahondaremos en el quinto principio: misericordia. Pero, ¿qué es misericordia? Misericordia es, de acuerdo al diccionario, la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Fíjese bien, sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. También misericordia es compadecerse de las miserias de otro. Misericordia también es la actitud bondadosa hacia alguien que tenga más necesidades que yo. Pero también misericordia es perdonar al ofensor, amar a quien nos ha dañado. Para ejemplo, yo recuerdo que hubo una mujer en la historia reciente del cristianismo, una mujer a la que le habían matado su hijo en una riña callejera. Algún maleante uh, le ganó la batalla, le ganó la pelea a este muchacho y lo mató. La madre pues tuvo que ver todo lo necesario para poder sepultar a su hijo, y usted sabe, el dolor de haber perdido a un hijo es terrible, tanto que no hay nombre para eso. Se dice que cuando muere la esposa, el hombre se queda viudo. Cuando mueren los padres, los hijos se quedan huérfanos, pero cuando se pierde a un hijo no hay nombre para ello por el dolor tan grande que se tiene. Y esta mujer, con todo su dolor, sepultó a su hijo. La justicia, las leyes, pues sencillamente metieron a la cárcel al agresor. Fue condenado a 20 años de prisión. Y esta mujer cristiana, una mujer que amaba a Dios, fue redarguida en su corazón por el Espíritu Santo para ir y buscar al asesino de su hijo. Y fue a la cárcel, fue a ese lugar donde estaba recluido el asesino de su hijo. Y lo primero que hizo, movida por el Espíritu Santo, fue
perdonar, declarar con voz audible que perdonaba a este hombre, al asesino de su hijo. Posteriormente siguió visitándolo. Cada vez que lo visitaba les llevaba algún regalo, le llevaba comida, le llevaba algún postre. Pasó el tiempo, años visitando a este joven, hasta que llegó un momento en que ella, movida por el Espíritu Santo, adoptó a este muchacho como su hijo. Al asesino de su hijo, ella lo adoptó como su hijo. Esa es una clara muestra de misericordia. En realidad, todos necesitamos misericordia porque todos hemos agredido a alguien, a alguna persona, la hemos ofendido, la hemos lastimado, la hemos herido. Y es necesario que alguien aplique misericordia hacia nosotros, que alguien perdone nuestros daños, nuestras maldades. Todos necesitamos misericordia. Pero también misericordia es amar a los hermanos sin distinción. Y ahí quiero que podamos leer una porción de la palabra de Dios en el libro de Santiago, en el capítulo 2 y versículos 1 al 4, y vamos a ver cómo nos explica el apóstol Santiago acerca de esto. Fíjese qué dice la palabra de Dios. Hermanos, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Más adelante, en el versículo 8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí el apóstol Santiago nos está refiriendo a que misericordia también es no hacer distinción entre hermanos, sino amar a los hermanos todos en común, amarlos sin distinción, sin distinguir su clase social, sin distinguir su color de piel, sin distinguir su capacidad intelectual ni nada por el estilo. El apóstol Santiago nos invita entonces a mostrar misericordia, amando a los hermanos en general. Pero también misericordia, es amor a los pecadores, no importando su pecado. Misericordia también es amor a los pecadores, no importando su pecado. Aquí es donde nosotros como cristianos tenemos que aprender a amar a la gente, no importando la clase de pecado que está cometiendo. Recuerde, Dios ha amado al mundo y en el mundo estábamos nosotros. Finalmente, cada uno de los que ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón, fuimos hallados por Cristo Jesús cometiendo un sinfín de pecados, una gran variedad de pecados, y aún así dice la Escritura que Cristo nos amó y murió por nosotros. De la misma manera, Dios ama a todo el mundo, ama a la gente, independientemente del pecado que estén cometiendo. Tal vez sea un pecado aberrante para nosotros, tal vez sea un pecado demasiado ofensivo para nosotros. Sin embargo, delante de Dios debemos entender que no importa el tipo de pecado, sencillamente pecado es pecado. Así sea una mentira,
o una práctica homosexual. Así sea a lo mejor una mentirita blanca o alguna otra cosa que nosotros tenemos como muy sencillo o algo tan aberrante como un asesinato. Todo sencillamente es pecado. Y usted y yo como cristianos tenemos que aprender a amar a las personas que aún no tienen a Cristo para poder llevarles el evangelio sin distinción de la gravedad de su pecado. Pero, ¿cómo puedo yo mostrar misericordia? Bueno, el Evangelio según San Lucas, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, encontramos una historia que nos va a ilustrar cómo usted y yo podemos mostrar misericordia. Y es el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, de los versículos 25 en adelante, donde se nos da la historia de el buen samaritano. Déjeme leerle esta porción. Dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3, dijo el Señor Jesús, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Entonces aquel hombre le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Esta historia nos deja claro cómo actuar con misericordia o cómo mostrar misericordia. De hecho, no hay mucho que ahondar, no hay mucho que explicar porque la parábola es muy clara. Pero déjeme decirle esto, la misericordia puede mostrarse por medios materiales o espirituales. Aunque conocemos mucho y valoramos demasiado la ayuda material, en realidad, porque es la forma más práctica de mostrar misericordia. Cuando hay alguna inundación, cuando hay algún terremoto, se nos piden ayudas o sencillamente nos organizamos y vamos a dejar ayudas a aquellas personas afectadas. Cuando vemos a algún hombre, como en este caso de la historia del Señor Jesucristo, que fue asaltado, que está malherido, es una buena oportunidad para mostrar misericordia. La misericordia, dijimos, se puede mostrar por medios materiales o espirituales. Por medios materiales sería ofreciendo alimento, ofreciendo techo, ofreciendo ropa, medicamentos, curaciones, etc. Son cosas meramente materiales que finalmente sí pueden ayudar mucho a una persona que no tiene nada. Alguna vez nuestro Señor Jesucristo dijo, el que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene. De esta manera podemos mostrar misericordia, compartiendo lo que Dios nos ha dado y llevándoles a aquellas personas que no tienen que vestir o que no tienen que comer. Yo aplaudo a aquellas personas que han tomado como ministerio llevarles de comer a aquellas personas que tienen algún familiar enfermo y que están fuera de los hospitales. Acá en Tehuacán, hay iglesias que han tomado ese ministerio, jóvenes que han tomado de sus ingresos para llevar comida, alimento
a veces son tortas, a veces es atole, tamales, cositas que pueden satisfacer físicamente la necesidad de aquellas personas que están esperando a su enfermo fuera de un hospital. Y algunas veces, cuando las personas dan oportunidad, les comparten de Jesús. Pero también podemos mostrar misericordia por medios espirituales. Y los medios espirituales pueden ser la enseñanza, por ejemplo. La enseñanza de la palabra de Dios, por supuesto. Cuando hay alguien que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, es bueno que como cristianos podamos mostrar misericordia llevándoles el evangelio, compartiéndoles a Jesús. La persona que no tiene a Cristo tiene la gran necesidad de conocer a Jesús, de que pueda él tener la oportunidad de decidir. Generalmente todos nos movemos solamente en un reino, el reino de las tinieblas, y no tenemos oportunidad de decidir. Hasta que alguien viene y nos comparte de Jesús, entonces tenemos frente a nosotros las dos opciones, la vida y la muerte, como dice la Escritura. Así que es necesario que usted y yo, que tenemos a Jesús, podamos llevar el conocimiento del Evangelio a aquellas personas que aún no tienen a Jesús. Pero otra manera de ayudar espiritualmente es consolando. Sí, cuando conocemos a personas que están debilitadas, que están pasando por un trance, por una situación difícil, que falleció algún familiar o cosas por el estilo, usted que conoce a alguien que está triste, desanimado, desalentado, pueda ir y pueda ayudar, consolar, fortalecer, animar. De hecho, esto es también una manera de mostrar misericordia. Pero también podemos perdonar. Es otra de las formas de mostrar misericordia de una manera espiritual. Perdonar libera. Perdonar te lleva a otro nivel. A ti como cristiano te eleva, te hace madurar espiritualmente. Pero a aquella persona la libera completamente, le quita una carga. Es cierto, perdonar cuesta. Alguien dijo, bueno, si alguien viene a mí y me pide 1,000 pesos prestados y después no me puede pagar y yo decido perdonarle, a mí me habrá costado 1,000 pesos perdonarle. Y así en todas las áreas, si alguien nos ofendió, si alguien nos lastimó, es necesario que nosotros podamos perdonarle. Nos ayudamos a nosotros mismos, pero también bendecimos a la otra persona. Por eso sería muy bueno darle a conocer a aquella persona que le hemos perdonado. Pero también dijimos que otra manera espiritual de mostrar misericordia es animar o motivar a otros, pero también una manera bien importante de mostrar misericordia es orar e interceder por aquellas personas que están pasando por dificultades. A veces nos topamos con gente que está pasando situaciones totalmente difíciles, donde los médicos no pueden actuar, donde los psicólogos no tienen capacidad, donde no hay más humanamente que podamos hacer. Y entonces requerimos la intervención de Dios, y es ahí donde usted y yo podemos orar, interceder, pedir, clamar a Dios a favor de aquella persona. Esto también es mostrar misericordia. Pero la última que tengo como una forma o como formas espirituales de mostrar misericordia es discipulando a otros. Sí, enseñándoles los primeros pasos, la doctrina básica del cristianismo. Es muy bueno enseñarle a aquellas personas que están empezando en el camino cristiano, darles los fundamentos, enseñarles por qué creemos esto, por qué estamos aquí, por qué permanecemos. Es bien importante ayudarle a crecer. De hecho, dice la Escritura que Dios instituyó en la iglesia a pastores, evangelistas y maestros para el crecimiento de la iglesia, para equipar a los santos. Y eso también es misericordia. Veamos algunas cosas que hizo el buen samaritano. Dice la Escritura que vino cerca a él. Primero, se acercó a este hombre que estaba herido. Luego dice, viéndole. Esto es bien importante porque
Si no vemos la necesidad de la gente, si no nos acercamos a sentir, a palpar la necesidad de la gente, difícilmente vamos a ser movidos a misericordia. Algo que el buen samaritano hizo fue acercarse a ese hombre que estaba herido y viéndole, dice la Biblia, fue movido a misericordia. Luego dice más adelante que acercándose, o sea, todavía se acercó más aún para poder vendarle sus heridas. Eso nos habla de tener comunión, de tener intimidad, de poder relacionarnos con las personas, de poder sentarnos, platicar, hablar con ellos. Cuánta necesidad hay en la gente de que alguien les escuche, de que alguien muestre interés por ellos. Y es ahí donde usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, podemos entrar. Mostrar misericordia, acercarnos a ellos. Dice la Escritura que vendó sus heridas, le puso aceite y vino, y el aceite es símbolo del Espíritu Santo y el vino es símbolo también de la sangre de Cristo. Quiere decir que de alguna manera debemos compartir el Evangelio, hablarles de la salvación en Cristo Jesús, o animar, motivar, enseñar, discipular, de tal manera que aquella persona pueda llegar a ser lleno del Espíritu Santo. Más adelante dice la Escritura que le puso sobre su cabalgadura. Esto quiere decir que le cargó. Y esto es algo que a veces no estamos dispuestos a hacer. Cargar al necesitado. En esta historia fue literal. Y a veces en nuestro interés de mostrar misericordia hacia otra persona, de querer ayudarle, no necesariamente tenemos que cargarle físicamente, pero sí ayudarle a cargar con su desánimo, ayudarle a cargar con sus dolores, con sus heridas, mostrar interés por ella. Dice que la Escritura que lo puso sobre su cabalgadura, lo cargó, lo llevó al mesón y cuidó de él. Pero dice también la Escritura que lo dejó encargado y pagó los gastos. Esto quiere decir que tenemos que invertir. Sí, mostrar misericordia necesariamente nos va a requerir una inversión tal vez económica. Pero para finalizar, ¿cómo alcanzar misericordia? ¿Cómo podemos alcanzar misericordia? Recuerde el texto con el que iniciamos en Mateo capítulo 5 y versículo 7. La Escritura dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora la pregunta final es esta: ¿cómo alcanzar misericordia? Y aquí déjeme decirle algo. Este versículo me lleva a pensar en la ley de la siembra y la cosecha. Tal vez usted ya la ha escuchado. Se encuentra en Gálatas capítulo 6, versículo 7, donde dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Así que cuando encontramos este versículo de Mateo 5, 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, necesariamente tenemos que pensar en la ley de la siembra y la cosecha. Así que podemos preguntarnos en este momento: ¿qué estamos sembrando? Porque si para alcanzar misericordia tengo que sembrar misericordia, tengo entonces que pensar: ¿qué estoy sembrando? ¿Estoy sembrando misericordia? ¿Me estoy mostrando misericordioso con otros? ¿O finalmente soy tan orgulloso que no me interesan los demás? ¿Se ha dado cuenta que muchas veces actuamos así? Actuamos como el sacerdote que se pasó de largo y como aquel levita. Ahora, lo más asombroso es que tanto el sacerdote como el levita, los dos eran estudiados en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Ellos conocían de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. Eso era tremendo. Algo que aún en nuestros institutos teológicos no lo tenemos. Solamente leemos la Biblia y tenemos un panorama general de las Sagradas Escrituras, pero muy diferente a
a lo estrictos de la enseñanza de los judíos. Ellos memorizaban, hasta el día de hoy, memorizan los 5 primeros libros de la Biblia. Así que ellos tenían mucho conocimiento. Eran hombres dedicados al 100% al ministerio. Como levitas y como sacerdotes no se les tenía permitido trabajar en otra cosa que no fuera el ministerio. Incluso no tenían propiedades, casas, terrenos, tantas cosas que otras personas pueden tener. ¿Por qué? Porque Dios los escogió a ellos para que se dedicaran al 100% en el ministerio. Pero conocían mucho, pero tenían un ego muy elevado, un egocentrismo que les dominaba, que les impedía sentir amor por las otras personas. Tal vez conocían la teoría, pero no la práctica. Y eso es terrible. Por eso, hermano y amigo que nos ves en esta ocasión, es necesario que nosotros cambiemos nuestra actitud. Jesús ya lo dijo claramente: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y te aseguro que tarde o temprano tú y yo vamos a necesitar misericordia. Si ya Jesús perdonó nuestras vidas, si ya nos dio vida eterna, aún en nuestra vida cristiana, tarde o temprano vamos a necesitar misericordia. Por eso es necesario cambiar nuestras actitudes, empezar a mostrar misericordia, empezar a sembrar perdón. Cuando el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar con el famoso Padre Nuestro, al final del Padre Nuestro les dice: y perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Como que una vez más vuelve la ley de la siembra y la cosecha. Si perdonamos, se nos perdonará. Así que la ley de la siembra y la cosecha abarca todas las áreas de nuestra vida. Si ahondamos más, la Biblia nos habla también de las ayudas o de las ofrendas que nosotros demos. Si el que da abundantemente, abundantemente cosechará. También se nos habla de la vanidad en Oseas 8:7, el que dice que, cuando dice que el que siembra al aire cosechará vanidad. También hablando de la injuria en Job 4:8 o de la justicia. Toda nuestra vida está girando en torno a esta ley, a la ley de la siembra y la cosecha. Por eso, amigo, te invito a que tomes una decisión. A partir de este día, a partir de hoy, empieza a sembrar misericordia. Porque recuerda: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amigo que nos ves en esta ocasión, ¿quieres alcanzar misericordia? ¿Quieres que se te aplique misericordia a tu vida? Bueno, para empezar, lo primero que tienes que hacer es acercarte a nuestro Señor Jesucristo. Él está dispuesto a perdonar. Él está dispuesto a derramar su gracia y misericordia sobre tu vida. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2 y versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Sí, amigo. Nuestro Señor ha muerto ya por nosotros. El Padre Eterno ha dado ya a su Hijo para morir en nuestro lugar. Hoy tú puedes alcanzar misericordia. Solamente tienes que tomar la decisión, acercarte a Jesús, pedirle perdón, y Él derramará su misericordia sobre tu vida. Si quieres hacerlo, te invito a que ores conmigo en esta ocasión. Dile así: bendito Señor Jesús, hoy reconozco que muchas veces he actuado arrogantemente. He visto a gente necesitada y no me ha interesado. He visto gente que tiene más necesidad que yo y no he querido ayudarle. He cerrado mi mano para no bendecirle. Pero en esta hora, Señor, me arrepiento de todo ello y te pido, Jesús, perdona mis pecados, límpiame de mi maldad, aplica tu sangre poderosa sobre mi vida, ven a mi corazón, hazme un hijo de Dios.
Señor, hoy decido con todo mi corazón creer en ti como mi Salvador, como mi único y suficiente Salvador. Ven a mi corazón y cámbiame, transfórmame, porque Señor, sé que te necesito en mi vida. Quiero a partir de este día empezar a sembrar en misericordia, pero sé que solo no puedo. Ayúdame, porque quiero alcanzar misericordia, como lo dice tu palabra. Te lo pido, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.